Buenas tardes, mi nombre es Ana Julia Carballo desde Mérida y bueno, con mis agradecimientos a todo el equipo de Bordes, mi ponencia, Límites rotos e intermedialidad en Carnaval de Arnaldo Antunes. En la semana de 1930, Brasil vivió una verdadera explosión vanguardista. Luego de la famosa Semana del 22, que anuncia la llegada del modernismo brasilero, surge el arte concreto o concretismo. Este movimiento sacudió los preceptos artísticos y poéticos de su época, rompiendo con el sistema canónico de representación en la relación entre poema y sentido. Algunos de sus principales representantes fueron Decio Pignatari, que incorporó recursos visuales y palabras fragmentadas en su lenguaje poético; Haroldo de Campos, cuya poesía es una mezcla de la imagen verbal con la visual; y su hermano, Augusto de Campos, quien jugó con la disposición geométrica de las palabras e incorporó colores y distintos tipos de letras. Este movimiento, por supuesto, ya tenía antecedentes en el mundo del arte y de las letras, como el dadaísmo, Mallarmé o Apollinaire. En las últimas décadas del siglo, el arte y la literatura brasileños van a sufrir otra sacudida con la aparición de Arnaldo Antunes. Este particular personaje supera los límites de cada expresión artística en la que participa. Su obra sonora, textual y visual es inclasificable. Es un artista multimedia que trabaja en un espacio liminar, donde los medios se contaminan entre sí y deja de tener sentido la noción de absoluto o género puro. Arnaldo rompe con la tradición concretista porque va incluso más allá. Para ellos era importante la imagen verbal, visual, que incluso ya adquiere tanta importancia como en la poesía lírica el ritmo. En la obra de Antunes también es fundamental lo que se escucha, que al conjugarse con lo que se ve genera un receptor creativo a partir de una posición siempre incómoda que obliga a plantear nuevas interrogantes con las que, sin embargo, nunca se abarca del todo la comprensión del texto. De esta manera problematiza la idea de un texto que simplemente comunica un mensaje. Su obra funciona a partir de una poética de rizomas. No trabaja con oposiciones binarias, sino que abre el horizonte de significaciones y representaciones del lenguaje. Constantemente produce líneas de fuga. No se trata de un sistema organizado a partir de subordinaciones jerárquicas, sino que cualquier elemento puede incidir en cualquier otro. Es un mapa abierto, que no tiene centro. Puede ser alterado en cualquiera de sus puntos y adaptado de acuerdo a cada nueva necesidad. La producción de Antunes rompe con la idea de representación de Aristóteles. En su obra, nada es lo que culturalmente dice ser. Y el videopoema Carnaval no es la excepción. Este sugiere la reinvención creativa de la escritura literaria en el medio ambiente digital contemporáneo. En Carnaval hay una ruptura de modelos y estructuras, lo que es evidente desde el formato en el que el artista trabaja. En esta obra nos topamos con un juego entre diferentes lenguajes que establecen diálogos, tensiones o interferencias. No es un poema escrito, no es una canción ni una imagen, sino una articulación de estos lenguajes que proyecta una nueva forma de comunicar. Si en el poema escrito surge el sentido a partir de la palabra, en el videopoema surge el sinsentido o la ruptura del sentido a partir de la formulación de un lenguaje potencial. Por medio de esta particular mezcla poética hace llegar al receptor un mensaje que problematiza la transmisión natural del mensaje y un contexto distinto a lo que podría generar cada uno por separado. El videopoema empieza en blanco, el color llena toda la pantalla. La música está compuesta por sonidos simples y repetitivos, sin acordes y con el bajo marcando el tiempo como el segundero de un reloj. De pronto, una mano irrumpe. Tiene un marcador negro con el que raya el fondo inmaculado. La pantalla se convierte en una hoja en blanco esperando por ser rayada. Rápidamente la mano escribe la palabra árbore y se vuelve a ir. En el momento en el que empieza a escribir, el fondo musical cambia. Ahora también se oyen las voces de dos cantantes, una femenina y la otra masculina, que simultáneamente con lo que escribe la mano dicen árbore. A partir de aquí, el artista invita al espectador receptor a reflexionar con él sobre la relación que existe entre el significado y el significante, es decir, entre una palabra y aquello que ésta nombra. Retoma una meditación sobre la función del lenguaje y su capacidad, o más bien su incapacidad, para representar la realidad. Por un segundo, solo se ve la palabra escrita en letra cursiva. Pasado este momento, las voces y la mano vuelven a aparecer mientras la palabra es rápidamente tachada. De fondo suena "Pode ser llamada di". Entonces, tanto en sonido como en imagen, es materializada la palabra pássaro. Cuando la primera palabra aparece sobre el fondo, es inevitable para el espectador hacerse en la cabeza la imagen de un árbol. Pero cuando este árbol ya está reafirmado en nuestra imaginación, las voces de fondo dicen que puede ser llamado pájaro, mientras la mano con el marcador se apura a tachar la primera palabra, como si con este gesto pudiera suprimir su identidad y confundir la imagen y por tanto la idea que teníamos en la cabeza.
El videopoema sigue. Pássaro può ser chiamato di macchina, può ser llamada di carnaval, carnaval, carnaval. La mano escribe en un orden espacial aparentemente aleatorio. No es una lista ni da la impresión de que una palabra suceda a la otra. Visualmente hay desorden. Las palabras son tachadas y solo el carnaval prevalece. Sin embargo, poco a poco, la palabra carnaval también es suprimida. La mano sigue escribiéndola en cada espacio que aún está en blanco, y cuando ya no quedan más espacios libres, sigue y sigue, mientras las voces la acompañan. Es entonces cuando la música cambia violentamente. Las palabras empiezan a superponerse al punto de que ya no es posible distinguir una de la otra. Todo es una gran mancha negra en la que los límites son difusos. Al melodioso pero inquietante fondo musical se agrega una percusión rápida y violenta. La mano sigue escribiendo, cada vez más rápido. Se incorporan nuevos sonidos tan indescriptibles y poco definidos como las líneas. Finalmente la mano se detiene y la página solo está ahí, como esperando que la veamos, derrotada. Las voces van disminuyendo en intensidad y junto con la imagen se difuminan hasta desaparecer. Es curioso que el sentido que prevalece sea el del carnaval. Esta palabra es la célula que conforma la masa de escritura superpuesta, y cuando ya no puede leerse, el receptor la construye una vez más. Pero este carnaval no es bailable y colorido, ni designa un momento delimitado como la fiesta brasilera o de Venecia, sino el sentido de inversión bastiniano. El carnaval es el caos en el que todo se vale. El árbol, que puede ser un pájaro, que puede ser una máquina, implica romper con el orden y la superficie lisa de la página en blanco. Con el carnaval, el significado que se supone que cada palabra lleva consigo es destronado y confundido. La obra de Antúnez se puede estudiar desde la literatura comparada. Sin embargo, para poder llegar a ello es necesario cambiar radicalmente la estructura de pensamiento, es decir, la forma de mirar y aceptar las cosas y la realidad. El comparatista debe descolonizarse de los grandes colectivos de poder del conocimiento, porque estos han impuesto formas de mirar, interpretar y estudiar el arte. Esta descolonización empieza a partir del momento en que acepta que, como estudioso de la literatura, trabaja con solo una parte de lo que se produce. El texto y la literatura ya no son el objeto de estudio exclusivo, sino que su núcleo está compuesto por nociones como la de medio. El autor es un artista, Antúnez, del intermedio más que del límite, porque el límite implica una especie de prohibición. En vez de unir, separa. Es imperante la necesidad de pensar el límite desde otra perspectiva menos restrictiva. El límite es un lugar de encuentro, más bien se trata de un entrelugar. Es allí donde todo es construido entre los distintos medios en un proceso de interacción. Todos los medios, o mejor, cada uno de ellos está conformado por una innegable pluralidad. No existe algo parecido a un medio puro. Lo que predomina es un tejido intermedial. Cada uno se encuentra en contacto con otros y es influenciado y transformado por ellos. Además, es a su vez una mezcla de muchos medios. En la escritura, por ejemplo, también hay visualidad y hay oralidad, pero también está el tacto y está el olor. Por eso, en la práctica, el uso de intermedialidad se reduce solo a aquellos casos en los que se combinan diferentes tipos de signos, como palabras e imágenes. Carnaval no es una obra elaborada en un medio y luego traspuesta a otro, como podría serlo una novela que es llevada al cine, sino que distintos medios fueron puestos en marcha simultáneamente para su producción, por lo que ninguno de ellos cumple el papel de fuente, de origen ni nada parecido. Lo que sucede parece ser más bien lo que señalan Sánchez Mesa y Baetens, que un medio viejo, en nuestro caso la literatura, reacciona a un medio nuevo, la escritura multimedia digital, incorporando elementos de este nuevo medio o de forma más radical, destacando elementos que son específicos del medio, es decir, elementos que resisten la transmedialización. En Carnaval, las informaciones ópticas son tan importantes o tan relevantes como las sonoras. Juntas actúan como un conjunto inseparable a la hora de construir el sentido. A modo de conclusión, la intermedialidad es propiciada por artistas como Antúnez, que incorporan nuevos medios digitales a las prácticas culturales y artísticas. No es solo un término para definir las relaciones entre medios autónomos, sino que también identifica la pluralidad interna de cada uno. Ella hace clara referencia al conjunto de medios que se fusionan, y al fusionarse no quedan definidos. No se trata de trascender fronteras o límites. No es que uno sea superior o mejor que otro, sino que estamos frente al nacimiento de un nuevo producto cultural que rompe las relaciones canónicas. Finalmente, vienen al caso las palabras de André Gardel con respecto a Antúnez. Cita, su postura tiene como meta el establecimiento de una reeducación de los sentidos. Realizando una especie de pedagogía de la extrañeza, transforma lo obvio en inesperado. Muchas gracias.